Del libro de Jeremías. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Los escogeré a uno de una ciudad, a dos de una tribu, y los traeré a Sión. Les daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten con saber y acierto. Entonces, cuando crezcan y se multipliquen en el país, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor, no se recordará ni se mencionará, no se echará de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, acudirán a ella todos los paganos, porque Jerusalén llevará el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Hoy el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos del 18 al 23, aparece Jesús hablando de manera íntima con los discípulos y en el hablar explica el significado de la parábola del sembrador. Conviene aclarar que es una de las parábolas más importantes de Jesús en su anuncio. La parábola del sembrador hace parte de el gran anuncio del reino de Jesús que da en el capítulo 13. El capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que hemos escuchado hace un tiempo, casi 15 días, en el Evangelio del domingo. Ese texto en su totalidad, el capítulo 13, nos presenta un contenido, el mensaje central de Jesús, el anuncio del reino a través de parábolas. Y ese anuncio comienza con la parábola del sembrador, luego viene la explicación de la parábola, pero ya no a la multitud, sino a los discípulos. A la multitud le habla en general y a los discípulos les habla en intimidad. Conviene resaltar de la explicación que Jesús da dos cosas que para mí son fundamentales para la reflexión hoy. La primera, cuando hablamos del sembrador, estamos hablando de una figura, una metáfora del mismo Jesús y del mismo Dios. Podríamos decir que en algún momento el sembrador representa a Dios. Dios que viene a sembrar los campos del mundo con la semilla del reino. Y eso que siembra, antes que ser semilla, porque conviene acordar que nunca en el relato se menciona la palabra semilla, sino que lo que siembra, eso que siembra es la palabra, pero no un mensaje bonito, sino una palabra encarnada, una palabra hecha hombre en Jesucristo, que es el que habla y el que revela el mensaje del reino. En Jesucristo tenemos al Hijo de Dios, que es palabra viva, palabra de salvación, que quiere interpelar el corazón humano. Y esa parábola nos señala 4 estilos de discipulado, como lo explicamos hace 15 días más o menos en el Evangelio.
Creo que para dar fruto es necesario entrar en esa dinámica de discípulo. El discípulo que se encuentra con la palabra, que la lleva a su interior, la recepciona, como la tierra recepciona la semilla, la guarda y espera el tiempo. Y luego esa semilla comienza a brotar, a crecer y luego da fruto. La semilla que cae en el camino no alcanza a brotar. La que cae entre piedras brota pero no crece. La semilla que cae entre espinas brota, crece pero no da fruto. Y la semilla que cae en tierra buena brota, crece, da fruto y ese fruto es diverso. Estamos invitados hoy a ser discípulos que se dejan transformar, que permiten que esa palabra, Jesús, palabra encarnada, palabra divina en nuestra historia, llegue a nosotros, sea recepcionada, que esa palabra sea transformadora de nuestro corazón y pueda germinar y dar fruto, que nuestra vida dé fruto para Dios. Queridos hermanos, estamos invitados a ser discípulos que dan fruto porque se dejan transformar por la palabra encarnada de Dios. Que tengan un buen día. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre.